en otro aspecto que citaba Margarita y que realmente es el verdaderamente importante, ¿no? Que son las víctimas, los familiares de las víctimas, la atención que hay que darles, y merece la pena que aquí, desde luego, dediquemos nuestro pequeño homenaje a esos pilotos, a esa tripulación y también a todos los que fallecieron ayer en ese trágico accidente de avión. Tras la dramática cifra, 150 muertos, hay un rostro. La mujer y amiga de un excompañero y un excompañero. Cada víctima del vuelo Airbus 320 tenía una historia que deja tras de sí vidas y sueños rotos, como la de Josep Sabaté, ex empleado de Inditex, que trabajaba ahora para la firma alemana Sprit. Tenía 3 hijos y su mujer estaba embarazada del cuarto. La tragedia ha golpeado toda la geografía española: Badalona, Olot, Huesca, Lorca, Águilas, Soria. Fernando Martínez Rubio y Javier Moreno viajaban a Alemania en ese avión a comprar un coche de segunda mano. Rogelio, de 62 años y natural de Navarra, era director de recursos humanos de Delphi. Quería cerrar su último gran acuerdo con los trabajadores antes de jubilarse. Marina Vandrés, de 37 años, viajaba con su bebé de 7 meses. Se dirigía a Manchester, donde vivía, pero no encontró vuelo directo para hacerlo. Düsseldorf era su enlace para volver a casa. En el avión viajaba también Ariadna Falguera, la esposa del jefe de prensa de Oriol Junqueras. Tenía 33 años y una hija de corta edad. Un despiste pudo salvar la vida de estos 16 estudiantes, que regresaban junto a 2 de sus profesoras de participar en un intercambio con el Instituto Giola de Llinars del Vallès. Una de las jóvenes olvidó la documentación, pero la familia de acogida se la llevó en el último momento. En el Instituto Catalán, la noticia ha sido recibida como un mazazo. Todo el mundo está muy conmocionado y hoy también. Hay que solidarizarse porque ya están muy impactados todos. También está de luto el mundo de la ópera. El barítono Oleg Brillac y la contralto María Ratner, junto a su marido y su bebé, cogían ese vuelo. Habían participado en el reparto de la ópera Sigfrido de Wagner en el Liceo de Barcelona. Empresarios, profesores, trabajadores de Delphi, de Fuji, de Bayer, de la Fira de Barcelona. Düsseldorf era el destino de al menos 45 españoles, pero también de colombianos, japoneses, argentinos, alemanes y turcos. Una nueva tragedia aérea que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, la realidad es que yo no sé qué se le puede decir a una víctima, a un familiar, cuando se le ha matado un hijo, un padre, una madre, un hermano. ¿Qué se le puede decir? Jesús Gómez, psicólogo, bienvenido. ¿Cómo se le dice y qué se le dice? Bienvenido. Jesús González, perdona. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, claro, poco se le puede decir, es decir, se habla de las fases del duelo y la primera fase de todas es la de negación. Esto de las fases del duelo, bueno, pues está bastante entredicho. Es una psiquiatra de nombre Kluger-Ross, suiza. Pero bueno, vamos a la fase de negación, es la cual el cerebro recibe esa noticia y te pide un poco de tiempo, y el tiempo es negar que haya ocurrido eso. La siguiente fase es una fase de ira, es una fase de ¿por qué a mí?, ¿por qué ahora?, porque esto es injusto. Es una fase con la cual uno está, digamos que, en conflicto con el mundo entero, con la hostilidad, ¿no? ¿Qué se le puede decir? Nada. Al principio lo que hay que hacer es acompañarlo, es decir, no se puede decir nada. Luego existe otra fase, el diálogo con la realidad, es decir, incluso de forma íntima hay gente que dice, pues si esto no ocurre, si se salva o lo que sea, dejo de fumar, hago lo que sea, son cosas muy íntimas que solamente lo vive y lo conoce el que lo ha vivido. Y luego está la fase de depresión y la fase de aceptación. En la fase de depresión es donde se atasca la gente y es donde el psicólogo realmente tiene un papel. Es decir, en la fase de depresión es la tristeza. Esto tiene 2 componentes. Esa vendrá después, ¿no? ¿Dentro de unos días o de cuándo? Viene después, es decir, bueno, instantáneamente, que es lo que me preguntabas, si una madre pierde un hijo, pues está desesperada, tiene una sobreactivación, tú no le puedes dar una tila porque te vomita encima, es decir, lo que tienes es que darle un Valium, un Orfidal, tranquilizarla. Pues vamos a irnos en directo a Castelldefels porque Lidia Ruiz está precisamente en el hotel donde se ha convocado a los familiares de la víctima del accidente. Lidia, buenos días.
Buenos días, Isabel. Aproximadamente una treintena de familiares se encuentran en el interior de este hotel en Castelldefels. En todo momento están siendo atendidos por psicólogos de la Cruz Roja para llevar este trago de la mejor manera posible. Su portavoz nos ha explicado que la noche ha sido tranquila, no ha habido crisis de ansiedad y sí que ha habido lógicamente sollozos y llantos al saber que sus familiares ya no están. Poco a poco hasta aquí van llegando más allegados, lo hacen en coches particulares y como podéis ver hay un gran dispositivo de seguridad. La policía y los Mossos de Escuadra custodian este hotel y a los medios de comunicación no nos dejan acercarnos hasta la puerta. Explicar además que a las 12:20 ha arrancado aquí una reunión entre miembros de Lufthansa, también miembros de la subdelegación de gobierno y familiares y psicólogos para dar las últimas noticias y explicar cuál va a ser el protocolo a seguir. Cruz Roja ha recomendado a los familiares que no viajen a Francia, que reciban aquí los últimos datos que se tienen y también explicaros que 9 psicólogos españoles han viajado hasta aquella zona del avión siniestrado, hasta Francia, para dar apoyo y también porque el gobierno galo necesitaba psicólogos profesionales que hablasen castellano. Lidia, muchas gracias y precisamente a Jesús González, como experto psicólogo, esta recomendación que se ha hecho a los familiares de no viajar a Francia, yo la entiendo, la encuentro muy lógica, pero supongo que habrá muchos que querrán ir, ¿no?, que quieren ver y que quieren saber. ¿Y por qué se les recomienda que no vayan? Ciertamente, lo mejor que se le puede hacer a una persona que ha perdido a un ser querido es entregarle sus restos lo antes posible, es decir, existe un consuelo, de esa persona tiene un consuelo si los restos los recupera y los puede, porque materializa un poco el dolor que tiene, ¿no? Entonces, pero claro, puede ser que también se sobreactive, es decir, cuando pasa una tragedia de estas, cualquier persona ante un acontecimiento estresante de gran magnitud puede reaccionar de una forma fisiológica y de una forma psicológica. La forma fisiológica es una sobreactivación, diarreas, vómitos, mareos, etcétera, etcétera, que se pueden acentuar, por supuesto, si encima le hacen subir en un avión. Es decir, lo primero que una persona que ha tenido un trauma así rechaza es cualquier cosa que esté alrededor o se parezca a el agente estresante, ¿no?, el agente de estrés. Luego existe unos componentes psicológicos, que es una respuesta de temor, una respuesta de desesperanza y un horror. El horror se traduce en que si sabes que tu hijo ha sido carbonizado, evidentemente tienes un horror inevitable. El horror, bueno, yo es que vamos a ver, los dramas, las tragedias que conocemos cuando hay un accidente de este tipo es que son inconmensurables. En este avión, por ejemplo, viajaba una abuela, la hija y la nieta. Viajaba todas las 3 juntas. Yo además conozco por referencias a esta familia y verdaderamente te pones en su piel y dices, ¿qué les puedes decir? ¿Qué se puede hablar con ellos? Y les recuerdo que acabamos de conectar en directo con el Gobierno, que acaba con esa rueda de prensa del secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Martínez y Luis Ayón, y decían, o José Luis Ayón, y han elevado el número de víctimas posibles españoles provisionales, porque seguimos hablando de datos provisionales, a 49. Estamos hablando de ese aumento. Y yo os pregunto a vosotros, no sé, a la hora, estando en aviación, siendo experto en seguridad, Paco, poco más pueden hacer las compañías, ¿no?, que hablar directamente con las familias, ponerse en contacto personal con ellos. Efectivamente, las compañías normalmente todas por normativas tienen un plan de emergencia ante una catástrofe como estas, y es un plan de atención a las víctimas, a sus clientes, ¿no?, atenderles lo más rápido posible, proporcionarles las listas de fallecidos y proporcionarles toda la ayuda que sea disponible. Y por eso no se hace en público, porque todo el mundo reclama, no, queremos saber qué son, pero no, es que hay hasta una normativa legal, lo decía ayer la vicepresidenta, que lo impide. Efectivamente, hay una normativa legal y la compañía se debe pues, a las víctimas de ese accidente. Luego la compañía tiene que participar también, la carga de trabajo para la compañía es horrible, porque tuve la experiencia yo en el accidente de Spanair, en la investigación, no solo es la atención a las víctimas, sino luego ellos también participan en la investigación.
Claro, en el reconocimiento hemos visto, Mateo nos contaba desde Barcelona, cómo se les está recabando ADN a los familiares para intentar cruzar los datos, supongo, de ADN con los fallecidos. Exactamente, luego la propia compañía tiene que proporcionar registros de mantenimiento, registros de pilotos a las autoridades de investigación, en este caso a la BEA francesa. O sea, para la compañía es una carga de trabajo enorme y aparte que están afectados pues, psicológicamente. Yo cuando tenía que hacer entrevistas al director de operaciones de Spanair o al jefe o al director de producción en la investigación de la CIAC, pues muchas veces estaban afectados. Dice, ya tengo que atender a las víctimas, la carga de trabajo es brutal. Me gustaría que viéramos, es que hemos preparado sí, precisamente una información con esto que está contando Paco Cruz, cómo se investiga un accidente así, porque uno se pregunta, bueno, ¿y esto? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se investiga? Pues mira, en primer lugar, vamos a verlo, vamos a ver los datos, ahora nos lo cuentas. El punto de partida es la operación de salvamento. Los equipos de emergencia peinan la zona en busca de supervivientes, estudian el terreno y valoran las complicaciones del rescate. Acordonan la zona para que los restos del avión no sean manipulados. Las autoridades locales y los encargados de aviación civil identifican los pasajeros e informan a los países de procedencia. Las naciones implicadas pueden mandar a expertos que participen en la investigación. Acuden a la zona para tomar fotos, vídeos en busca de piezas de la aeronave y de la caja negra, que cuenta con dos grabaciones, una que registra los movimientos del avión y otra que graba las conversaciones en cabina. El paso siguiente es analizar las bitácoras del avión, registros de mantenimiento, así como conversaciones con la torre de control y de los radares. Paralelamente, en laboratorios especiales se realizan peritajes químicos que averiguan si hubo explosivos y se realizan también análisis físicos para conocer el tipo de desintegración. Con los datos recabados se redacta un documento que no tiene otro fin que el informativo, porque las posibles responsabilidades legales son determinadas por los seguros de las operadoras del avión accidentado.